Una de las frases más interesantes o más inteligentes que escuché en mi vida, que fue hace como unos 30 años, un poquito menos de 30 años aproximadamente, fue la siguiente frase y decía así: el hombre sabio, el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende del error de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos cometemos errores y todos tenemos la oportunidad de aprender de nuestros errores. Y si aprendemos de nuestros errores, digamos que los consideramos personas inteligentes, porque tratamos de no repetir los mismos errores que cometimos en el momento que lo cometimos, que causó tal vez en su momento algún tipo de problema, algún tipo de desgracia, algún tipo de desdicha, alguna pérdida. En fin, es un error. Y como somos seres humanos y no somos perfectos, cometemos errores. Pero el hombre sabio es aquel hombre que puede mirar el error que haya cometido otra persona y decir internamente o externamente, simplemente exclamar y decir: yo no voy a hacer el mismo error, o yo no voy a cometer el mismo error que cometió esa persona. Todos tenemos, nuevamente te digo, problemas, todos tenemos tribulaciones, tenemos pruebas que la vida nos da, el mundo, el universo, Dios, dependiendo de lo que tú creas, te darás cuenta de que la vida no es, digamos que algo fácil. La vida es más bien como un reto o un juego en el cual tú vas evolucionando, vas aprendiendo, vas caminando y vas corrigiendo los pasos, corrigiendo los errores. Digámoslo que es como un barco que va navegando en el mar y que por el oleaje, por la marea, por la brisa, el aire, el viento, las tormentas que aflictan o afligen esa embarcación, la embarcación tiende a empezar a desviarse de su curso o de su ruta. Y entonces el piloto o el capitán del barco, de la navegación, se encarga de empezar a corregir ese error o esa justificación o ese desajuste, digámoslo así, del camino que va trazando, porque el oleaje lo está moviendo, lo está corriendo hacia un lado o a otro. Te digo por experiencia porque yo he tenido embarcación, he tenido dos botes y me doy cuenta de que los botes no son fáciles de navegar cuando la marea está muy fuerte, está muy dura o hay mucha brisa. Y según para dónde la marea, para allá quiere ir el bote. Y tu trabajo como capitán o como piloto de la nave es de corregir o ir en contra de donde te está llevando para poder seguir tu rumbo, para seguir la línea o el mapa que te marcaste para llegar a tu destino, ya sea cual sea. Y la vida es diferente, o perdón, la vida no es diferente, la vida es igual. La vida te va llevando en un camino u otro, bien sea por tu estatus migratorio, bien sea por tu empleo, bien sea por tu familia, bien sea por alguna discapacidad que tengas, por algún tipo de problema, algún tipo de accidente, algún tipo de tragedia que hayas vivido, ya sea de niño, de adolescente, de hombre, de adulto, de viejo. No importa porque la vida es así. La vida no se pone más fácil, la vida no es fácil. Simplemente uno se va poniendo mejor y aprendiendo de los errores o va aprendiendo de las tribulaciones que la vida nos está presentando y vamos corrigiendo poco a poco nuestro camino, nuestros pasos para poder ir en el camino correcto. Y te digo esto porque como cualquier persona, como cualquier ser humano, he cometido muchos errores. Y voy a compartir contigo errores que cometí cuando era joven, cuando era un muchacho, errores que cometí cuando era ya un adulto y algunos errores que he cometido ya de viejo. Tengo 52 años y no soy exento de cometer errores, porque todos cometemos errores. Pero lo importante es aprender de nuestros errores. Y con esto te digo que no cometas los mismos errores que yo cometí. Aprende a ser una persona no solamente inteligente, pero una persona sabia para que puedas aprender de mis errores, para que puedas aprender de los errores de los demás y puedas tener una mejor vida, puedas seguir creciendo y llegar al final de tu vida tratando de hacer siempre lo mejor posible y no vivir en constantes errores. Si eres como yo y tuviste una madre sabia como la mía, que Dios la bendiga.
ella te diría lo mismo que la mía me decía a mí cuando era muchacho o cuando era niño. Tienes que estudiar para ser alguien en la vida, o tienes que estudiar para poder tener un buen empleo, o tienes que estudiar para que seas importante. Te lo dicen porque es algo que ellas aprenden también a medida que están creciendo o porque ven el fruto de lo que es un estudio, de lo que es una carrera, de lo que es un profesional. Y como en su familia, digamos que hubo pocos profesionales, ella vio que esos profesionales tenían cierto estatus económico, cierto estatus social, y como toda madre quiere que su hijo o su hija tengan el mismo tipo de vida. Yo lo entiendo ahora, pero en su momento no lo entendía porque no me gustaba estudiar. Y hasta la actualidad no me gusta estudiar, pero entiendo el beneficio del estudio. No necesariamente porque te va a alcanzar un buen trabajo o porque te vas a hacer millonario, te vas a hacer rico por simplemente alcanzar un estudio. El estudio tiene su propósito y tú lo vas a utilizar para poder obtener el beneficio que estés buscando. En mi caso, lo que yo quería estudiar en su momento era aviación, quería ser piloto cuando era niño, pero rápidamente cuando llegué a la adolescencia me di cuenta de que le tenía miedo a las alturas y que no me gustaba mucho la sensación de volar. Aunque lo he hecho mucho a través de los años, a través de mi vida, he volado mucho como pasajero, pensé que no me gustaba la idea de ser piloto ya, por esa simple razón. La otra era la arquitectura. Estudié arquitectura en la escuela, en el high school, en la secundaria, pero rápidamente me di cuenta que para ser un buen arquitecto hay que tener un dominio de la matemática, de los números, de la geometría, del álgebra, para poder realizar dibujos buenos, dibujos profesionales, dibujos que puedan llegar a tener un valor grande y poder hacer obras grandes. Y por ahí no era, tuve que desistir de esa situación. Lo otro que se me ocurrió en algún momento ya cuando era un hombre joven era ser abogado, porque en mi familia existen abogados, no son abogados americanos, son abogados del país de origen de mi madre, y vi que ellos tenían cierto nivel de vida que era interesante o era bueno para ellos en su país, y lo mismo es para los abogados aquí en Estados Unidos. Ellos tienen algún tipo de estatus social, un estatus económico que le deja tener una calidad de vida, digamos, superior a la de una persona de clase media. Pero nuevamente me di cuenta de que tenía que leer mucho, tenía que estudiar y tenía que pasar muchos años en la escuela. Error que yo cometí, porque, como les dije en el audio anterior, el tiempo va a pasar de todas maneras. Y si hubiera empezado a estudiar cuando tenía esas ideas, en mis años 20 y pico, 26, 27, 28, aún hasta los 30, que tenía esas ideas de ser abogado, si me hubiera puesto a estudiar, ya fuera un abogado graduado, con mi propio buffet, o sea, con mi propia compañía, mi propio taller, negocio, oficina, atendiendo clientes quizás en otro nivel económico mucho más superior al que tengo ahora mismo. Pero como pensaba como pobre en aquel momento, y la pobreza nos enseña de que cuando las cosas son difíciles o cuando las cosas se parecen imposibles o que se van a demorar mucho, mejor no hacerlas o mejor desistir y seguir haciendo lo que uno está haciendo. Eso fue lo que hice y hoy tengo 52 años y no soy abogado, no soy arquitecto y no soy piloto. Por lo tanto, vuelvo y te repito, el mejor consejo que puedes tener o que puedes acatar es el de tu madre o de tu padre cuando te dice estudia para que seas alguien en la vida. Pero terminé estudiando una carrera que digamos que es general, es una carrera que se llama criminología, traducido en español, en inglés es criminal justice, y esa carrera en sí no es una carrera que te va a llevar a ser millonario o te va a dar un estatus social o un estatus importante, económico en la vida, pero sí esa carrera o por lo menos ese estudio me ha abierto las puertas a diferentes oportunidades de trabajo. Actualmente me ayudó, no por el estudio en sí o el certificado como tal, sino porque el estudio le dice a la persona que tienes enfrente, ya sea un empleador o ya sea una compañía, una empresa, o si tú tienes una empresa y tú estás tratando de vender un producto o un servicio, el estudio le dice a la persona que tienes enfrente de que tienes disciplina, de que tienes ambición, le dice a la persona de que tienes un nivel de preparación que no cualquiera puede obtener, no porque sea difícil,
sino porque la gran mayoría de las personas no tienen la disciplina y el enfoque para poder obtener un certificado de una universidad, porque desisten o creen imposible o lo creen muy difícil y porque tienen una mentalidad limitante. Por lo tanto, la persona que está enfrente tuyo, aunque tú le estás diciendo, yo tengo un certificado o yo tengo un diploma o un doctorado o una maestría o tengo un título universitario, le estás diciendo a esa persona. La persona no está escuchando en sí de qué se trata el título. La persona solo está oyendo que tienes un título universitario, que estudiaste, que te aplicaste, que pasaste el tiempo, que tuviste la disciplina y el enfoque durante muchos años para poder realizar esta tarea ardua que no todo el mundo puede hacer. Por lo tanto, la persona se interesa y te da cierta validez. Por eso es importante estudiar. No porque te vayas a hacer rico por el estudio, porque hay personas que nunca han estudiado un día en su vida, pero llegan a ser millonarios, llegan a ser ricos porque tienen otro tipo de mecanismo, otro tipo de mentalidad que tal vez en algún momento pueda compartir con ustedes en otro audio. Pero este audio es simplemente sencillo y básico, que no cometas el mismo error que cometí yo, que fue de no escucharle el consejo a mi madre y no estudiar cuando tenía la oportunidad, que estaba en el colegio, que lo que quería era estar haciendo otras cosas menos estudiar. Y no fue hasta después de viejo, después de 30 y pico de años, que empecé a estudiar y a meterme en la universidad, a tratar de digerir todos esos libros y todos esos estudios. Y me fue bastante difícil, pero al final lo logré. Y muy recientemente, cuando fui a aplicar para una posición de un trabajo, que me senté enfrente de la persona encargada de darme el trabajo, que me preguntó a mí, ¿qué puedes aportar tú a esta compañía? ¿Qué puedes aportar tú a este departamento, a esta agencia? ¿Qué aportas? Dime algo de ti. Y con mucho orgullo, una de las cosas que pude decir es que yo tenía un título universitario de administración de criminología, que esa persona que estaba sentado frente mío, tal vez tiene el mismo título universitario que yo tengo. Y él sabe lo que se requiere para poder obtener ese título y también entiende lo que yo sé, lo que yo aprendí, porque quizás él aprendió lo mismo. Por lo tanto, eso me dio, aparte de otras cosas que también expliqué, de otros estudios y certificaciones que obtuve, pero eso me dio o le dio a él por lo menos fe de que si él me daba el trabajo a mí, estaba contratando a una persona competente, está contratando una persona que tiene disciplina, que tiene enfoque, que tiene metas, una persona que piensa, una persona que no se marea o una persona que no se raja o no se vence ante las dificultades del estudio, las dificultades de la vida, porque eso no lo obtuve siendo un muchacho, eso lo obtuve ya siendo un hombre mayor, un hombre casado, un hombre con hijos, con responsabilidades, con deudas, con trabajo, etcétera. Pero aún así lo logré. Poco a poco, de granito en granito se va llenando el saco. Y así mismo te vuelvo y te repito, no cometas los mismos errores que yo cometí. Ese simplemente es uno de los errores que he cometido en mi vida, de los cuales me arrepiento, en cierto modo, obviamente, porque uno no debe arrepentirse de las decisiones que toma en la vida porque son la mejor decisión que tomaste en el momento que se te presentó la decisión que tenías que tomar o la oportunidad. Si cometiste un error, como lo cometí yo, no te lamentes, simplemente aprende de ese error, no cometas ese error otra vez y cuando la vida te dé otra oportunidad de volver a hacer lo mismo o algo parecido, no cometas el error de dejarlo pasar o de no escuchar consejos, porque también como me dice mi madre siempre, el que no oye consejo no llega viejo. Y con esto te vuelvo y te repito, escucha, aprende, enfócate, el tiempo te va a pasar de todas maneras y no cometas los mismos errores que yo cometí. Gracias por la sintonía nuevamente y espero que les haya gustado este audio. Seguiré compartiendo más adelante en otro capítulo otros errores que he cometido en mi vida que espero no cometer más y espero que ustedes al escucharme a mí entiendan que los errores no es bueno repetirlos y hay que ser sabio y aprender de los errores de los demás. En este caso, aprende de mis errores para que no los cometas tú. Gracias, bendiciones.